Soy Elias Valdenea y les voy a mostrar el circuito 4.3-1. Como podemos ver, aquí tenemos dos fuentes de voltaje, ¿no? Y pues está todo el circuito conectado a un multímetro. Entonces, eh, aquí lo que tenemos que encontrar, qué voltaje es el que está pasando, o sea, qué voltaje es el que está midiendo el multímetro, ¿no? En base a estos dos puntos que está agarrando, ¿no? Y pues lo podemos resolver por método de mallas, de nodos o por leyes de Kirchhoff de corriente, ¿no? Y lo vamos a intentar resolver con el método de nodos y con el método de mallas, ¿no? En este caso, vamos a empezar resolviéndolo por método de nodos, ¿no? En este caso, eh, pues tenemos que tener un punto de referencia. Como podemos ver, pues no tenemos en ningún lado puesto ya por defecto un punto de referencia. Entonces lo podemos poner en cualquier lugar. Siempre y cuando no alteremos el circuito, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar este punto como referencia, ¿no? Entonces, este va a ser el punto de referencia. Y vamos a poner los nodos. Aquí tenemos un nodo, aquí tenemos otro, ¿ok? Y pues lo vamos a etiquetar, ¿no? Este va a ser A, este de aquí va a ser B y este de aquí va a ser C. Entonces el objetivo es encontrar el voltaje de cada nodo asociados a, pues, a las letras, ¿no? Que ya acabamos de poner. Entonces, aquí pues tenemos la fuente de voltaje. Entonces ya sabemos que A va a ser menos 6 volts, ya que aquí nos está indicando la fuente, que para acá es negativo y para acá es positivo. Por lo tanto, en A tenemos un voltaje de 6 volts. ¿Ok? Pero en el valor del nodo B y del nodo C, pues no los conocemos porque pues ocupamos primero saber eh, cuál es el valor que pasa por aquí, ¿no? Por las resistencias estas. ¿Ok? Más principalmente el de C, que pues tiene dos resistencias no conectadas. Entonces, vamos a empezar con el procedimiento. Empezamos proponiendo sentidos de las corrientes, independientemente de si son o no son esas. Entonces, colocamos así los sentidos hacia donde nosotros queramos. Y ya teniendo los sentidos de las corrientes propuestas, ya podemos aplicar la ley de Kirchhoff. Ok, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Ok. En B tenemos la fuente, ¿no?, de voltaje que está entrando a B, pero también tenemos el nodo A que también está entrando a B, ¿no? Después de que pasa por la resistencia. Entonces, ya conocemos el voltaje de A, que son los menos 6 volts. Entonces, empezamos colocando voltaje de A menos el voltaje de B entre 6. ¿Ok? Es la resistencia que está aquí. Entonces, vendría siendo más 2, que vendría siendo los 2 amperes estos. Y pues también estarían entrando lo que vendría siendo BC menos B de B. Y pues entre 10, ¿no? Que vendría siendo la resistencia que está aquí, porque esa también está entrando. Están entrando estas dos y está entrando la fuente de voltaje. Entonces, esto va a ser igual a 0. Y ya tenemos la ley de Kirchhoff de voltaje propuesta, ¿no? Entonces solamente hace falta desarrollarla. Entonces ya sabemos que VA va a ser igual a menos 6 volts, ¿ok? Sabemos que VA va a ser igual a menos 6 volts. Entonces, lo que sigue pues es eliminar las fracciones, ¿ok? Entonces vamos a multiplicar todo por 30 para eliminar las fracciones. O sea, en este caso va a ser 0 por 30, pero pues va a dar 0, ¿no? También. Entonces, lo desarrollamos. Va a ser 5VA menos 5 dB. Y luego 30 por 2 va a ser 60. 30 entre 10, 3. Y menos 3. Voltaje de B es igual a 0. ¿Ok?
Y pues ahora vamos a agruparnos los semejantes. Entonces van a ser 5VA. Y vamos a van a ser menos 8 voltaje de B más voltaje de C igual a menos 60. Ok. Entonces ya conocemos el voltaje de A. Entonces lo podemos sustituir aquí. Entonces va a ser 5 el voltaje de E de A que son menos 6. Menos 8 voltaje de B más 3 voltaje de C igual a menos 60. Ok. Y aquí, pues bueno, desarrollándolo, nos quedaría menos 8 B más 3BC. Y pues como ya dijimos, no es 5 por menos 6, pues ya queda como un número entero y lo vamos a pasar para acá y lo vamos a restar, entonces nos quedaría menos 30. Ok. Entonces aquí ya tenemos la primera ecuación. Esa es la primera ecuación. Ahora, ya tenemos eso, ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, pero en el nodo C. Ok. Entonces ahora nos ponemos aquí, va a ser BC menos BE entre 10 más BC entre 8 es igual a 0. Ok, utilizando los sentidos de las corrientes que ya propusimos. Ok, entonces multiplicamos aquí para eliminar las fracciones y lo vamos a multiplicar por 40, el 0 también. Entonces 40 entre 10, 4, y va a ser 4BC menos el voltaje de B. Vamos que enfoque. Y va a ser más 5 BC. Esto va a ser igual a 0. Y ya nos quedaría de esta forma que es 4BB más 9 BC es igual a 0. Aquí ya tenemos la segunda ecuación. Entonces ya tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Entonces podemos despejar de aquí. Vendría siendo BC. Vendría siendo igual a 4 voltaje de B entre los 9. Ok. Entonces ahora ya podemos sustituirlo en la parte de arriba. Y nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Menos 8 voltaje de B más 3. Conocemos el voltaje entonces vendría siendo 4 novenos de B es igual a menos 30. Ok. Y pues ahora vamos a desarrollar esto, ¿no? Menos 8 voltaje de B más 4 tercios. El voltaje de B es igual a menos 30. Y si lo seguimos desarrollando nos queda 20 tercios. Voltaje de B vendrá siendo igual a menos 30. Menos 30 por 3 entre menos 20. Ok. Entonces, esto vendrá siendo igual a 4.5 volts. Y ya teniendo esto, si lo sustituimos acá, pues ya podemos obtener el voltaje de BC, ¿no? Entonces sustituyéndolo nos vendría quedando que BC es igual
a 2 volts. ¿Ok? Entonces, BC es el valor de lo que están viendo el multímetro. Entonces, ya queda resuelto porque el voltaje de BC es lo que están viendo el multímetro. Entonces, lo que están viendo el multímetro son 2 volts. Y ya solamente nos quedaría pues interpretar cómo se distribuye los voltajes en el circuito. Entonces aquí tendríamos que estos son menos 6 volts. Aquí son más 4.5 volts. Aquí son más 2 volts. Y pues acá son 0 volts, ¿no? Y pues ya podemos ver las direcciones reales de las corrientes. Entonces ya sabemos que 4.5 es mayor que 6, por lo tanto esta no va para acá, sino que va hacia acá. ¿Ok? Y 4.5 es mayor que 2, por lo tanto esta corriente no va para acá, sino que va para acá. ¿Ok? Y ya podemos calcular el valor de las resistencias, de la corriente que pasa por las resistencias. Entonces, aquí vendría siendo 4.5 menos 6 volts entre 6 ohms. Entonces aquí hay 10.5 volts de mayor a menor potencial. Y por aquí pasan 7.5 amperes. ¿Ok? Hacia acá. Hacia el valor de acá. Entonces, acá, calculándolo con la ley de Ohm, pues tenemos que aquí hay 2.5 volts de mayor a menor potencial. Por lo tanto, por aquí pasan 0.25 amperes. ¿Ok? Y por aquí también bajan 0.25 amperes. ¿Ok? Y por aquí van 0.25 amperes. ¿Ok? Y por aquí es aquí es 1.75. Y por aquí vienen bajando también 1.75 amperes. ¿Ok? Entonces, ya teniendo los voltajes y las corrientes, pues ya podemos comprobar pues que de cero, ¿no? En los caminos cerrados. Y pues efectivamente si nosotros nos podemos sumar todos, pues nos daría un total de cero. Entonces, el circuito está resuelto. Se cumplen las leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente. Así que ya quedó.